¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Voy a bajarle por aquí. Muy contenta de estar contigo. Wow, wow que están aquí, wow que se pudieron dar el tiempo, wow que nos van a compartir todo lo que saben el día de hoy. La verdad estoy súper, súper feliz porque creo que todos los temas que ustedes traen a la mesa deberían de ser algo que hablemos todo el tiempo y hablemos desde primaria casi. O sea, yo estoy impactada que es algo tan necesario el entender la mente y de verdad no se habla, no se platica, somos pocos, yo creo, los que hasta nos da curiosidad, ¿no? Entonces, pues es un honor tenerlas aquí, a dos grandísimas de la mente, de la hipnosis, de la reprogramación. Les quiero ceder aquí la palabra para que nos cuenten un poquito sobre ustedes, su historia y su camino. ¿Cómo ven? Perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar contigo y con todos tus followers y toda tu audiencia. Nosotras felices de platicarles un poquito, porque como bien dices, todo lo que vamos a platicar, si nos lo enseñaran desde chiquitos y desde el kinder, desde que somos pues, lo más chiquitos posibles que tenemos entendimiento, otra sería nuestra historia y nuestra forma de ir por el mundo también mejoraría muchísimo. Entonces, son herramientas como muy básicas, muy profundas a la vez y que pueden ayudarnos a todos, porque la mente de todos, la buena noticia es que todos funcionamos igual. Entonces, si aprendemos como el ABC de cómo funcionamos en la mente, nos puede cambiar como mucho y abrirnos puertas y hacernos fluir por la vida de una mucho mejor manera. Completamente. Y luego en esta parte, ya más adelante compartiré algo de las cosas que más me impactó lo que contaron, pero cuéntenos un poquito de ustedes, qué hacen, a qué se dedican, dónde las podemos encontrar, todo ese tema. Ay, padrísimo. Pues mira, nosotros somos hermanas. Yo soy Michelle. Yo soy Daniela. Y la verdad es que a lo largo de la vida hemos tenido caminos que de repente son distintos y muchas veces terminamos como convergiendo en intereses. Somos personas que nos fascina como todo el desarrollo personal, el desarrollo humano, el entendimiento de quiénes somos en muchos niveles, no solo a nivel de la mente, sino también a nivel como más holístico. Pero ahorita como mucho de la técnica que estamos utilizando, que se llama RTT, que es la terapia de transformación rápida en la cual las dos estamos certificadas, es una técnica en donde trabajamos muchísimo con la mente, con entender a la mente cómo, cuáles son las reglas y cuáles son los procesos, y a partir de eso y utilizando herramientas como la hipnosis, la programación neurolingüística, la reprogramación a nivel cerebral, digamos como de nuevas conexiones también, como hablando de epigenética también, Wow. utilizamos esta herramienta que es maravillosa. Entonces, con esta técnica lo que hacemos es entender cómo funciona la mente y después con los pacientes o con los clientes identificar cuál es el problema que quieren trabajar y a través de ir haciendo como una indagación llegamos al origen del problema, la causa raíz, en lugar de llegar solamente a la parte más del síntoma, llegamos al origen real y así lo podemos transformar. Entonces es una maravilla. Una vez que entiendes las reglas de la mente básicas, te das cuenta que, como dice Dani, todos funcionamos muy parecido y al entender y al poder llegar al origen, podemos ir ayudando a que se transforme un tema profundo de vida. Entonces es padricísimo. Y algo que nos distingue o que hace diferente esta técnica de todas las demás técnicas terapéuticas es que aquí lo que hacemos básicamente es que le damos chance y voz al subconsciente de que nos cuente la historia. Wow. Generalmente llegamos a terapia con un problema, ¿no? Hoy tuve una sesión, por ejemplo, es que tengo muy poca autoestima, tengo una autoestima muy mala, no me quiero, y desde el consciente él sabía, ¿no? Esta persona, este cliente sabía por qué no tenía autoestima o por qué sentía que no se quería lo suficiente. Y entonces él desde la conciencia narra lo que le fue sucediendo y que de chiquito en el kinder lo hicieron sentir muy mal y que era un niño gordito y que X y Y. Y cuando hacemos la sesión e indagamos y le damos voz a su subconsciente, la historia era otra, era muy diferente. Y entonces llegamos a la causa raíz real del problema y desde ahí podemos transformar y hacer un audio de reprogramación en donde esto va a cambiar completamente, ¿no? 360 grados, le damos la vuelta a todo, revisamos completamente todo el círculo y desde ahí podemos transformar y cambiar. Y entonces es muy revelador para el que viene a tomar una terapia con esta técnica, porque por primera vez escuchan algo
distinto muchas veces, a veces coincide, pero muchas veces es distinto el discurso y lo que está en el subconsciente que nos cuenta la historia de en dónde se generó la raíz del problema, ¿no? Y entonces puede ser a veces desde el vientre materno, a veces tiene que ver con muchas cosas que fueron tan fuertes o a veces ni siquiera tan fuertes, pero que se fueron tan, marcaron algo tan fuerte que nuestro consciente no lo tiene, no lo registra de esa manera. Entonces vamos por la vida contándonos la misma historia. Es que no sé por qué siempre me relaciono con novios que no son lo mejor para mí, o que son medio patanes, o que nunca se comprometen. Y es que yo creo que es porque tal y tal. Y cuando le damos voz al subconsciente y escuchamos la verdadera historia, es otra completamente. Y entonces, cuando tú transformas desde lo más profundo, que es nuestro subconsciente, entonces puedes cambiar toda la realidad. Entonces, ahí sí viene un cambio como muy, muy, muy profundo y podemos tocar cualquier tema, que eso es algo que es verdaderamente poderoso, ¿no? Y justo creo que es algo que no tenemos como muy consciente, vaya. Porque algo que a mí me impactó bastante de su conferencia en el Congreso fue cuando platicaron lo de la chava que tenía como el trauma a manejar, ¿no? Y al final, indagando en su cerebro y en todo lo que pasaba ahí, se dieron cuenta que nada que ver con accidentes o carros, ¿no? Y todo que ver con cómo se sentía allá adentro. Entonces, para mí eso fue como, wow, o sea, si esto pasa con cosas tan sencillas, o sea, cómo realmente es que va afectando cada uno de los procesos que vivimos desde niños, cómo nos tratan, cómo nos hablan, si cuando estamos en el carro nos voltean a ver o no, o sea, son cosas tan sutiles que pueden escaparse bien fácil, ¿no? Y entrando un poquito más en este tema y para que puedan comprendernos acá las personas que todavía están en cero con esto, ¿nos quieren explicar un poquito de cómo funciona el tema de la mente, subconsciente, inconsciente y toda esta parte? Claro que sí. Mira, la mente tiene como dos principales áreas, que es la mente consciente, que es lo que podemos ver, que es con lo que nos movemos casi todo el tiempo cuando estamos despiertos, interactuando y demás, y está el inconsciente. Entonces, si hiciéramos como una analogía con un iceberg, el consciente es como la punta del iceberg, que es lo que podemos ver, y el inconsciente es todo lo que está hacia el fondo. Pero en esa primera capita de agua, digamos, está el subconsciente. Y el subconsciente es como esta parte que ya es parte del inconsciente, pero que logra que nos comuniquemos consciente e inconsciente obteniendo información. A partir de hipnosis, ¿no? A partir de trabajar con la mente en hipnosis, podemos accesar al subconsciente y el subconsciente como que va y nos trae información del inconsciente y se la muestra al consciente. La mente es maravillosa porque tú le preguntas, le haces una pregunta muy directa y la mente te trae la respuesta. O sea, si tú le dices, llévame al origen de mi miedo a las arañas, la mente subconsciente va y te muestra un momento de tu vida o un par de momentos de tu vida en donde está la razón del miedo a las arañas. Entonces, no necesariamente tiene que ver con una araña. Eso es lo interesante, ¿no? Lo que platicabas ahorita del manejar, del miedo a manejar, que no tiene que ver tanto con accidentes de coche ni nada. Es cuáles son los significados, cuáles son las creencias y cuáles son las interpretaciones que yo generé y las emociones que tuve en algunos momentos de mi vida en donde está el origen a este miedo. Entonces, tú le preguntas eso a la mente y la mente va y te lo trae y te lo muestra. Obviamente, parte de la expertise y de lo que tenemos esta profesión, digamos, es poder ayudar a guiar al cliente a ubicar esta información, de saber interpretarla y saber qué hacer con esa información, porque no solo queremos llevar al cliente a de rescata como estas escenas y que te las muestre y ahora qué hago con tanta información, ¿no? A ver si no es bien manejada puede ser contraproducente, puede ser como muy dañino, porque a veces puede mostrar cosas fuertes. Y a veces puede mostrar cosas muy sencillas y muy cotidianas, pero entonces hacemos la exploración de qué pasó, no solo en el momento de la acción, digamos, sino qué fue lo que pasó adentro de la persona en ese momento. ¿Y qué impacto generó que se empiezan a hacer, te acuerdas que hablamos como de los filtros? Vamos como Sí. generando estos filtros con los cuales nos relacionamos en la vida y creemos que así es la vida, ¿no? Y creemos que simplemente así soy, así me comporto, así me vinculo, por eso elijo este tipo de personas, este tipo de cosas, pero en realidad lo que estamos haciendo es vivir con filtros enfrente y vinculándonos ante las situaciones. Cuando logramos verlos y logramos quitarlos, nos damos cuenta que en realidad no éramos esa persona, eran simplemente estas barreras y estas creencias que estábamos viviendo o experimentando, pero que ya no nos sirven. Entonces hacemos toda una actualización también.
¿sale? Para que ya no sigamos siendo o viviendo a través de las creencias que generamos a los 3 años, o a los 5 años, o a los 9 años, o en el vientre, ¿no? Yo les platicaba quizás como un momento en donde yo me di cuenta, yo, en una terapia en donde yo era la paciente, un tema que yo traía por una decisión y por un acuerdo y por una creencia que generé en el útero. O sea, siendo Wow. yo, ni siquiera habiendo nacido, ¿no? Siendo yo un feto, algo sucede que me vincula con mi mamá y yo hago como una promesa a mi mamá, ¿no? De yo voy a hacer tu vida mejor y yo me voy a esforzar por ser una buena niña y porque tú no sufras y porque... Y durante 40 años inexplicablemente sí, o sea, como simplemente era quien yo era, no importaba qué pasara, yo siempre sabía que tenía ese compromiso, ¿no? De defender, de proteger, y mi mamá es una mujer muy fuerte y muy valiente y muy echada para adelante, pero yo siempre sentía que tenía que estar como protegiendo. Y fue una decisión que tomé antes de nacer. Entonces, de repente, me doy cuenta y digo, puedo vincularme desde otra postura, ahora que me doy cuenta, en donde le permito ser mi mamá más, y yo me permito ser más hija, ¿no? Y Wow. cambia tu vida, y cambia tu vínculo a partir de cambiar una creencia que formaste en algún momento de tu vida, Claro. ¿no? Incluso cambia la perspectiva y cambia todo, ¿no? Entrando en el tema de creencias, creo que esto es como algo muy, no sé, en TikTok, ¿sabes? Donde no hay muchos expertos que te platiquen, así como ustedes ahorita en este momento, gracias. ¿Cómo pudieran explicar ustedes el tema de las creencias y los significados para que podamos entender un poquito mejor cómo los creamos y desde qué edades? Ok. Sí, mira, hay como 3 estados de frecuencias cerebrales en donde somos altamente sugestionables. Entonces, digamos que hay como sí, 5 estados como de frecuencias cerebrales en los que funcionamos generalmente. Entonces, beta es cuando estamos como ahorita, ¿no? Nos estamos platicando y estamos en un estado más consciente. Y hay 3 en donde somos altamente sugestionables, que es alfa, que es una onda un poquito más ligera, teta, que es todavía más, y delta, que es como la más expansiva. Y en esos 3 estados somos muy sugestionables, quiere decir que estamos reprogramándonos todo el tiempo. Los primeros 7 años de vida, nuestro cerebro está en estado teta, casi todo el tiempo. Entonces, quiere decir que estamos programándonos todo el tiempo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que interpretamos del mundo, porque a veces no es algo real, no es que algo sea cierto como tal, es lo que yo, con mi mente de 3 años, quizás, o con mi mente de 5 años, interpreto de una situación, ¿no? Y platicábamos que puede ser que están 5 hermanos viviendo la misma situación y cada uno la interpreta diferente, y cada uno la internaliza distinto, y a partir de esa interpretación y de esa como formación de una creencia, comienza a experimentar el mundo y la vida, ¿no? Entonces, esos 7 primeros años son clave porque estamos en un estado mental de programación. Y entonces, cuando queremos hacer una reprogramación, no importa la edad, podemos acceder a estos estados también de frecuencias cerebrales. Y entonces así es como funciona la reprogramación. Llevamos al cliente a un estado cerebral, identificamos las creencias que ya nos sirven, los significados, que generalmente los hicimos en estos primeros años a partir de lo que experimentamos. Y el tema es que primero, ¿no? Esta es como nuestra guía, digamos, nuestra tutora y mentora en esto, se llama Marisa Peer, que es una gran maestra de la hipnosis y una gran maestra de cómo funciona la mente. Y ella tiene un dicho maravilloso, que es, primero tú formas tus creencias, pero una vez que las formas, tus creencias forman tu vida. Y es fuertísimo, ¿no? Sí. Y Wow. como la mayoría las formamos con una mente tan joven que todavía no sabía discernir tantas cosas. Entonces lo que queremos es actualizar estas creencias. En los primeros 7 años, y no solo en estos primeros 7 años. Por eso se dice que los niños son como esponjitas, porque no tenemos ni la madurez ni la capacidad de decir, esto es bueno, esto es malo, esto sí me conviene grabarlo, esto no. Solamente estamos absorbiendo de nuestro mundo exterior y desde ahí formamos quiénes somos, qué vamos a creer, cómo vamos a sentir, cómo nos vamos a sentir y a parar ante el mundo y desde dónde vamos a actuar. Y hay muchísimas cosas en el exterior que no son en ese momento ni reales ni las adecuadas y solamente absorbemos y desde ahí nos comportamos y nos paramos. Entonces vamos por la vida actuando
en el mundo, ¿no? De repente nos dan los 20, los 30, los 40, los 50, y de ahí hasta tenemos clientas hasta de 80 años que llegan, y clientes que llegan y dicen, todavía quiero cambiar porque tengo ganas de actualizar mi programa, ¿no? Y claro, regresamos y la mayoría de las cosas que nos hacen ser y actuar como hoy en día estamos actuando son creencias obsoletas y programas obsoletos que grabamos y que interpretamos de cuando teníamos los primeros 7 años de edad, básicamente, ¿no? Entonces, cuando tú le dices al cliente en la sesión, ¿sabes qué? Ya ese era el niño de 4 años que necesitaba toda la atención de su mamá o de su mundo exterior, porque si no sentía que se iba a morir. Pero hoy tienes 45. Hoy ya no necesitas llamar la atención de esta manera. Hoy tienes otras herramientas. Hoy puedes. Y lo explicas de manera subconsciente y consciente y estás reprogramando y les dejas un audio que están escuchando, porque nuestra mente, ahorita ya hablaremos un poquito más adelante, pero la mente aprende por repetición. Entonces, cuando tú le explicas, ya no tienes esos 4 años, hoy lo puedes hacer diferente, hoy tienes otras herramientas. La mente es todo menos tonta. También dice, ok, ya me doy cuenta que tengo otras herramientas, este programa ya no me sirve, ya desvinculé la emoción de la escena en donde arraigué esa creencia, me voy a dar el chance de hacerlo diferente. Y es tan poderoso que a veces es como paradójico, ¿no? Michelle y yo lo platicamos mucho, es paradójico que de repente es tan profundo el cambio, pero a la vez tan sutil que de repente vamos por la vida y empiezan a escuchar el audio de reprogramación y voltean y al mes que tenemos la llamada de seguimiento, dice, es que ya no siento esto, ya no tengo este miedo, el tema que vine a trabajar ya no me está sucediendo, hoy me comporto diferente, hoy voy por la vida con el tema que sea distinto. Y a veces lo tenemos que reflejar mucho nosotras porque es en la vida cotidiana tan sutil que de repente dicen, pues no vi así la magia. Ah, oye, pero tenías muchísima ansiedad. Ah, no, ya estoy bien tranquilo. Oye, pero si es que te da muchísimo miedo salir a la calle y hablar con desconocidos. Ah, no, ahora sé que valgo muchísimo y ya platico con el que sea. Ah, entonces ha habido muchísimo cambio, ¿no? Se está transformando tu vida. Wow. Y son tan sutiles los cambios que de repente cuesta el principio de verlos. Pero el cambio y la reinterpretación sobre el mismo evento es tal que cambia toda la situación de vida y eso es lo poderoso de esta técnica. Y es muy rápido. Claro. Y en este tema me acordé mucho de este esquema que nos pusieron en el Congreso, que era como pensamiento y el pensamiento te lleva a un sentimiento, creo, Una ¿verdad? emoción, Un sentimiento a una acción. Y entonces cuando tú no sales de ese círculo continuo, pues ahí te quedas toda tu vida, ¿no? Y ahorita me encantaría que indaguemos un poco más en este tema, pero también algo que se me viene mucho a la mente cuando dices esto es que para ponerlo en palabras un poco más sencillas, yo me lo imagino así, ustedes díganme qué opinan. Como si estuviéramos armando como una máquina y poniendo los engranes, ¿no? Y entonces la máquina, digamos que aventaba el aceite para acá y luego el agua para acá y no sé qué para acá. Pero creciendo nos damos cuenta que esa no era la forma óptima y lo mejor que podemos hacer es ir atrás, ver cómo se conectaron los cables y entonces, pues ya como poder decir, ah, ok, esto no funciona. Y creo que aquí es donde muchas de nosotros, o sea, todas las personas en general incluso, nos atoramos mucho, ¿no? Porque es como, ¿cómo cambio algo que ha sido toda mi vida? ¿O es realmente posible? Hay gente que incluso dice, nah, ya nunca puedes cambiar en la vida, ¿no? Si ya tienes 40, pues ya sí te quedaste. Entonces, ¿cómo ustedes pudieran explicar que sí se puede cambiar? Y más que nada que todo está en la información que está dentro de la mente, ¿no? así es. No, 100% puedes actualizar quién eres. Y es más, hay veces que cuando luchas mucho por cambiar algo es porque no está resonando con quien realmente eres, ¿no? Esta lucha por ser diferente y requiere tanto esfuerzo porque hay una regla de la mente que es a mayor esfuerzo consciente de cambio, hay mayor resistencia. Anoten esa. Ajá, es que en realidad así la pasamos, ¿no? Entonces de repente te pasas 20 años de tu vida haciendo 27 dietas, ¿no? O yendo a terapia por años y años para trabajar un tema desde tu parte consciente, desde lo que crees que es el problema real,
Pero de repente cuando te avientes el clavado al subconsciente e identificas cuál es el problema, la situación real que está rigiendo el problema presentado, que el problema presentado es el síntoma de algo mucho más profundo. Cuando llegas a eso más profundo y lo transformas, simplemente, o sea, el síntoma desaparece, ya no tiene razón de existir. Entonces, es muy impresionante el cambio y a menor, cuando hacemos un cambio a nivel subconsciente, fluye. Entonces, es lo que decía Dani, no se percibe. ¿Por qué? Porque no me estoy esforzando, no me está costando trabajo, no estoy sufriendo, no estoy luchando, sino que estoy transformándome desde adentro. Simplemente estoy siendo algo distinto o alguien diferente. Y con eso empieza a cambiar todo el entorno, ¿no? Cuando tú te paras de una manera diferente, todo alrededor también es diferente. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de los filtros, de los lentes con el filtro. Cuando tú te quitas el filtro con el que veías todo color chocolate y empiezas a ver con un filtro color rosa, pues todo lo comienzas a ver distinto. Y eso es lo que va pasando. Claro. Y luego también en este tema de la raíz profunda, un ejemplo que se me viene a la mente para ponerlo un poco más en contexto es, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo tengo toda mi vida creyendo que detesto las verduras, que no, o sea, no me gustan para nada y de verdad las veo y hay veces que pruebo esa comida y es como, wow, qué rica, ¿no? Pero no puedo, o sea, hay algo en mi ser que de verdad es como, quiero vomitarlo y me pasó, por ejemplo, también con el camarón, con ciertas comidas bien específicas, ¿no? El caso es que, por decirles un ejemplo, probablemente esto pudo haber sucedido porque cuando yo estaba chiquita y comía esto, mi mamá me volteaba a ver feo. Entonces yo interpreté esto como algo negativo, entonces ahora grande no puedo comer verduras y camarones. Entonces, 100%. pueden ser cosas súper sencillas y es lo que más me impactó cuando platiqué con ustedes. Dije, wow, cuánto hay Sí, que claro. realmente no conocemos, porque al final de cuentas, como dicen, vamos interpretando con este 5% consciente y se nos olvida que, a ver, el 95 es la realidad y es la causa, como dice Mitch, ¿no? Y cómo le haces para indagar en ese 95 que ni te imaginas. Así es, Wow. como vamos creyendo que con este 5% nos movemos por el mundo de forma correcta, cuando en realidad el poder de el 95% de nuestras acciones, pensamientos, interacciones, elecciones, no estamos haciéndolas con el consciente. El 95% está siendo regido por todos nuestros programas subconscientes. Y entonces nos esforzamos en este 5% y claro que obtenemos a veces estos cambios, pero estos cambios del 5%. Entonces me Ah, esfuerzo muchísimo y avanzo un 5%, pero ¿qué creen? La mente te va a regresar a lo familiar y a lo seguro. Entonces avanzo 5 y me doy 4 pasitos para atrás. ¿Por qué? Porque así funciona el subconsciente. En cambio, cuando hacemos el cambio a nivel profundo, fluye. O sea, simplemente yo cambio, soy diferente y percibo el mundo distinto y mis decisiones, mis acciones, mis interacciones se modifican. Entonces, sí, es totalmente otro mundo. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvimos un centro holístico y dábamos terapias y yo era terapias gestálticas, que amo gestalt también, pero eso me pasaba a veces con mis pacientes y trabajaba sobre todo con niños y adolescentes y de repente decía, híjole, es que llega un punto en donde topamos, ¿no? claro. Y llevamos tanto avance y ¿por qué vamos para atrás? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Y me generaba mucha frustración. Entonces, y esto fue hace varios años, y de repente cuando empiezo a aprender sobre la mente subconsciente, dije, no, 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 espérame. O sea, el tema está ahí, ¿no? Y por años buscamos como un tipo de terapia en donde se trabajara esto a fondo, y fue cuando dimos con RTT, también Fer, que lo conociste en el congreso, la pareja de Dani, Fernando también es hipnólogo, trabaja con hipnosis, y el ver cómo los cambios reales que se logran al trabajar un tema a nivel subconsciente, y por supuesto que el follow-up y el seguimiento lo puedes dar con el consciente, pero es como ir al cuarto de emergencias y decir, a ver, vamos a lo que realmente está abajo y vamos a transformarlo. Y es absolutamente sanador, porque cuando ves algo y cuando entiendes algo, ya no puedes dejar de verlo, ¿no? O sea, ya lo viste y ahora ya hay que hacer algo al respecto. En Sí, este nosotros. tema que mencionas, ya llevas dos, ¿no? Según yo, según mis cálculos. El de mientras más te esfuerces por algo, como que más resistencia pone la mente, más difícil es. Y el otro, ahorita acabas de mencionar uno, ¿me lo recuerdas? Que lo que mencionó que cuando algo te es familiar, Ah, tiendes a repetirlo. Cuando algo te es conocido o familiar, si en tu casa tu papá golpeó a tu mamá toda la vida y después le decía te amo mucho, tú interpretas que el amor se da también con golpes, ¿no? Entonces,
vas a atender, después dices, oye, pero yo entendí que no y que no es padre que golpeen, pero por qué dejo que me maltraten, que me hablen mal y que me golpeen? ¿No? Y vas por la vida diciendo, y no lo vuelvo a permitir, ya corté con el número 22 y el 23 no me la vuelve a hacer. Y resulta que llega el 23 y lo vuelve a hacer. ¿Qué pasa? Que nuestra mente siempre nos va a regresar a lo que nos es conocido o familiar, porque finalmente eso es lo que nos ha mantenido con vida y es lo que conocemos y es con lo que nuestra mente ya sabe cómo funciona. Y lo que le es desconocido lo va a hacer para allá y va a volver a repetir. Y lo mismo, por eso el 99% de las dietas no funcionan y volvemos a regresar al peso que ya conocemos, porque ese peso le es conocido y familiar a nuestro cuerpo. ¿Ok? Claro, y es donde te sientes Entonces, seguro. claro, se siente seguro y ya tiene una identidad. Entonces, cuando a nivel inconsciente o subconsciente tú le reprogramas y le dices, a partir de ahora, esto te es totalmente familiar y ves estas imágenes y te encanta tu forma de ser ahora de esta manera y te visualizas y tú pones la imagen. Nuestra mente solo responde, que es otra de las reglas de la mente, nuestra mente solo responde a imágenes y a palabras. Entonces, cuando nosotros ponemos las palabras adecuadas con la imagen adecuada y la repetimos, la mente aprende por repetición, de repente dice, ah, ok, ¿en serio? La mente vuelve y dice, ¿es lo que quieres en serio? Vamos a dejar entrar el nuevo programa. Vamos a hacer que te sea familiar un nuevo peso. Vamos a hacer que te sea familiar una nueva forma corporal. Vamos a hacer que te sea familiar el que recibas amor con halagos, con caricias, con buenos tratos, y que tú pienses y sientas y vivas que eso es el amor real. Eso es lo que quieres, vamos a darle chance de que entre. Pero para eso necesitamos repetir y necesitamos hablarle al subconsciente, que es el que graba todo, desde el día de nuestra gestación, y ya será otro live, y desde antes, a veces desde otras vidas, ¿no? Graba todo. Entonces, cuando tú le explicas en donde estuvo la torre ya no, y le reprogramas eso, y lo actualizas el programa, nosotras a veces decimos, no eres tú, es tu programa. Es el Es lo que software. estás queriendo hacer, es el programa que traes. Y entonces, por eso vamos en conciencia queriendo hacer tantos esfuerzos por hacerlo diferente. Y regresamos a lo mismo, porque sí funciona nuestra mente. Entonces, es bien importante ir actualizando y ir diciendo y aplicando con todas estas reglas que para todos son iguales, una actualización y explicando cómo es distinto y cómo lo podemos hacer mejor y cómo es seguro para ti algo diferente y algo que te hace mejor. Entonces, a mí me gusta mucho poner la analogía de la terapia en la que llegamos a hablar mucho, que no estoy diciendo que sea mala, ¿eh? Yo voy a terapia y a mí me gusta y de repente es bueno espejear y que te reflejen y otras cosas. Pero cuando vas a terapia con un tema específico, yo le digo, es como que llegas con tu brazo roto y el primer día es, ah, me duele horrible el brazo. Ah, pues qué bueno. Y a la siguiente, es que no soporto el dolor y ya me está sangrando. ¿Y cómo lo ves? Es rojo y es no sé qué. Y a la tercera vez y a la cuarta. Y lo que tú quieres es que te lo sanen, no ir a hablar siempre del mismo dolor, ¿no? Claro. Sino primero arréglamelo y ya luego si quieres platicamos de qué se trataba este dolor. Entonces, con eso hacemos con esta técnica, que por cierto, hoy es una de las más premiadas a nivel mundial y de las más reconocidas por los efectos tan duraderos, permanentes y benéficos que tiene. Y es muy rápida porque tú transformas un tema de vida que tienes atorado por muchos años entre 1 y 3 sesiones, generalmente. A veces puede ser una cuarta, pero generalmente la mayoría de los temas se resuelven entre 1 y 3 sesiones. Entonces, si te fijas, si llevas arrastrando toda la vida un problema y llegas y lo puedes resolver así de rápido, es una maravilla. La verdad es que es maravillosa esta técnica. Nosotras estamos enamoradas. Es Porque increíble. Me resultados tocó padrísimos. vivirla ahí un poquitito, así me salpicaron tantito, me acuerdo, en el contexto. Wow, ¿qué es esto, no? Y fíjense que resuena un chorro con el tema de cómo la mente es súper chistosa. Y ayer mencionaba en el en vivo que también todo el tiempo piensa que está en un verdadero peligro, o sea, está como en este sistema de corre y ataca, ¿no? Ayer me pasó algo bien chistoso. Es una de las primeras veces que yo como que pido un favor, ¿no? A alguien y como que para mí representado el favor era algo grande. Entonces me acuerdo que, o sea, yo lo pedí toda tranquila, normal, me envían como que el comprobante del favor y empiezo a temblar. Y yo,
¿por qué estoy temblando? O sea, yo no reconocía qué estaba pasando. Y yo, mamá, ¿qué está pasando? Y mi mamá de que, a ver, ¿qué crees? Es que es de recibir. Y de verdad, Claro, muy no sé bien tu qué. mamá. Y yo, en shock porque de verdad me sentía como si alguien me estuviera persiguiendo con una pistola. Y yo, ¿qué onda? O sea, de verdad algo impactantísimo. Y creo que esto también era algo de las cosas que mencionaron del tema de la mente, ¿no? Como, o sea, primitivamente avanzó a todo el tiempo defendernos y ahora vivimos en un estado donde químicamente piensa que es lo mismo, ¿no? Que en ese momento que alguien hizo algo súper fuera de mi zona, estaba en peligro y pues no, o sea, a mí eso me impactó demasiado también. Sí, la mente, la regla número uno, la tarea número uno de la mente es mantenernos con vida. Entonces la mente siempre está viendo qué es lo familiar y seguro, como decía Dani, y en dónde estamos en riesgo. Entonces cuando la mente percibe, pero esto es bien importante, la mente no distingue entre realidad o fantasía y entre verdadero o falso, bueno o malo, ético o no ético. La mente solo va identificando lo que nosotros le vamos mandando de señales. Claro. Entonces puede ser que no estoy en peligro, pero si yo le mando si algo en mi entorno me manda la señal de que estoy en peligro, ¿no? Mi mente lo va a anclar, es como que va haciendo estos vínculos, como eslabones de cadena, pues va haciendo estos links así, y entonces, y se quedan almacenados cuando hay como un pensamiento y una emoción, que se anclan y vámonos, se almacenan, digamos, sobre todo en los primeros años. Y entonces cuando hay algo que me remite a eso, y mi mente lo tiene vinculado a estoy en peligro, claro que puedo entrar en este modo como supervivencia, ¿no? Y la mente, lo número uno, su labor es mantenerme a salvo y con vida. Entonces, lo que necesite hacer para alejarme, Yo ¿no? quería correr y aventar el teléfono, ¿no? Y a Sí, veces claro. y a veces es tan sutil que simplemente, pues, si cuando iba en kinder me pasaron al frente a hablar y dije algo mal y tartamudeé y todo el mundo se rió, ¿no? Y me siento terrible y me impacta de tal forma que mi mente me dice, tú no te preocupes, yo lo tengo bajo tu control, vas a ser tartamudo y no vas a poder hablar en frente de la gente, porque así nunca más vas a sentir este ridículo o este peligro o esta emoción tan incómoda. O te va a dar pánico hablar en público, o cuando tengas que hablar en público, yo me voy a encargar de que te dé una gripa que te va a tirar en la cama y no te preocupes, yo me encargo. La mente se encarga de mantenerte a salvo según su interpretación, con lo que hemos ido generando como creencias o significados de la vida. Del Entonces, útero, aparte. exacto, Antes, desde antes. desde antes, ¿sabes? Es así es. Ay, no. Ay, yo, ay, no. Pero- Qué interesante, de verdad, porque creo que realmente no es algo en lo que pensemos hasta que lo vivimos. Por ejemplo, yo, según yo, no en mi consciente decía yo, uff, trabajadísima, yo sé que merezco, y yo, tú, y todo, ¿no? Y llega el momento de, a ver si es cierto, mi reina, ¿no? Demuéstralo. Y yo, obviamente no hice nada, lo dejé suceder, ¿verdad? Pero temblando y mi corazón, y yo, wow, wow, ahí fue cuando lo recordé todavía más y dije, definitivamente necesito una cita. Sí, Claro. pero fíjate qué interesante, porque lo estás diciendo, lo permití, lo sentí. Yo, o sea, como parte bien importante es sentir, o sea, las emociones son clave en toda la reprogramación, en toda la sanación, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos evitar el sentir, estamos también evitando recibir información. Mm, O sea, todas las emociones nos dan información. Entonces, ayer, por ejemplo, que recibiste información, algo hay. O sea, algún rollo, alguna creencia, algo tengo atorado con respecto a merecer, con respecto a recibir. Entonces, ya sabes que hay un tema por trabajar. No es como de, ah, ya estoy, ¿qué es? No, es, bueno, este es un foquito que me indica que hay algo por trabajar al respecto. Hay algo, alguna creencia que está vinculada a cuando alguien me da algo, cuando alguien hace algo por mí, me genera angustia. Entonces, por ejemplo, en este caso, haríamos la sesión y regresaremos a tu mente. Llévanos al origen del porqué de la angustia al recibir un favor. Y tu mente de repente te trae una escena y dices, pues tengo 5 años y es mi cumpleaños y me dan un regalo y mi mejor amiga me lo arrebata y entonces nos jaloneamos Y el me dicen, pelo. no, es mío, y ya no quiero ser tu amiga. Y a partir de ahí tú dices, pues no merezco porque me quedo sin amigos. Exacto. Si yo ¿No? recibo algo de wow, alguien más, me quedo sin el amor de mis amigos, por ejemplo. sí. Así funciona la mente. Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos esa creencia, reprogramamos, pero a partir de la repetición, porque también está como toda esta parte de neurociencia, de cómo las neuronas se disparan y forman como este camino, ¿no? Que se ha recorrido tantas veces, ¿no? Cuando pido un favor,
estoy en deuda y me siento mal. Cuando pido un favor, y lo he repetido tantas veces que ahora decimos, no, cuando pido un favor y me lo hacen, me siento amada y y siento que puedo hacer yo también algo por los demás. Cuando reciben un favor, me siento amada. Entonces, damos un nuevo camino neuronal. O sea, esto funciona como a muchos niveles. A nivel consciente, subconsciente, a nivel biológico, en el cerebro se crean nuevas conexiones neuronales y entonces trabajamos de forma muy, muy integral. Pero a partir de la repetición, obviamente este caminito que llevaba muchos años recorriéndose, lo vamos disminuyendo y generamos que sea más fuerte el nuevo camino de generar como esta emoción vinculada a una situación y una respuesta vinculada a una situación. Y todo el lenguaje de palabras. Sí, palabras e imágenes, así es como piensa la mente, en palabras e imágenes, pero como se forma una creencia, es cuando hay un pensamiento, hay una situación y una emoción es la que solidifica la creencia. Ok, Cuando viene la sí, emoción, eso como que solidifica la creencia y se instala. y le da como también más, creo, díganme si estoy bien locochona, ¿no? Pero yo lo asocio con que al tener una emoción, pues también se activa toda la química interna y el cuerpo dice, esto es importante, ¿no? Como aquí Claro, y no, allá. así es. Sí, por supuesto. Por supuesto, se generan los mismos Wow. químicos y por eso también se dice que nos hacemos adictos a las mismas emociones, ¿no? A ciertas emociones, porque si todos los días pienso que saliendo de mi casa me van a asaltar y genero adrenalina, genero cortisol, de repente dices, no, ya no me va a pasar nada y tu ¿Dónde cuerpo está? dice, ¿y en dónde está mi adrenalina, mi cortisol y todo lo que yo segregaba? A lo cual ya soy adicto y necesito, ¿no? Entonces, poquito a poquito, por eso es bien importante como abarcar todo lo que la técnica abarca, porque de repente cuando eso falta, necesitamos decir, ya no lo necesitas, ahora eres adicto o tu cuerpo, no adicto porque no es la palabra adecuada, sino ahora disfrutas de la paz, de la tranquilidad, de estar en confianza, de salir pleno y sentirte libre y en flujo, ¿no? Y entonces también, o sea, nuestra mente, junto con todo lo que explicamos, es súper noble. Entonces, cuando tú a la mente le explicas, te dice, ok, en verdad esto quieres, perfecto, gracias. También lo agradece y también dice, ok, podemos hacerlo diferente y podemos estar en paz, gracias. Y por eso es bien importante repetirnos y saber en qué estamos pensando diario, en qué estamos poniendo la energía y cuáles son nuestros pensamientos recurrentes. Porque si regresamos a la regla de la mente, en donde sabemos que solo respondemos a imágenes y a palabras, y sobre todo a las palabras que nos decimos nosotros mismos, básicamente las que nos decimos nosotros mismos, son las que más impacto tienen. También hay que ver qué estamos dejando entrar a través de imágenes, a través de lo que vemos, a través de la música que escuchamos, a través de con quiénes nos rodeamos y con quiénes nos llevamos, ¿no? O sea, con qué grupo de amigos estoy compartiendo, de qué hablamos. Son puras cosas negativas, pura queja, pura crítica, y seguramente mi mente va a estar en ese modo alerta todo el tiempo. Pero si estoy recibiendo halagos, si estoy recibiendo cosas positivas, si estoy recibiendo una retroalimentación de cómo es el entorno y el mundo más positiva, también reaccionamos de una manera más positiva y todo adentro cambia. Entonces, esa es la importancia también de todo lo que dejamos entrar, ¿no? Si tú todos los días nuestros pensamientos, también lo platicamos en el Congreso, el 90% de nuestros pensamientos son los mismos que ayer y los mismos que antier y los mismos que todos los días. Entonces, ¿qué pensamientos son los que estamos teniendo? Porque eso es lo que está generando también nuestra realidad. Entonces, cuando podemos tener un poco de conciencia de cuáles son nuestros pensamientos diarios, también tenemos más responsabilidad para saber qué vamos a cambiar, cómo queremos generar algo diferente, ¿no? Y aplicar todo lo que vamos sabiendo. Entonces, es bien importante también esto. Claro, todo este ambiente que platicas de las, no sé, los temas negativos, las amistades súper envueltas en drama o en esto, o sea, más allá de que vivamos en este estado de alerta, lo estamos buscando inconscientemente. Entonces, ¿qué vivimos? Una vida con el mismo tipo de personas, tipo de situaciones, tipo de todo. Yo sé que tienen un compromiso un poquito más adelante, entonces, este, ¿qué opinan de que nos digan sus 5 reglas de la mente como más, que ustedes consideren las más importantes? Sé que hay muchas y son un chorro que ojalá contarles todo de todas, pero para poder hacerlo un poquito más digerible, ¿cuáles dirían ustedes que son las 5 más importantes?
A ver, la primera y la más importante es la función de la mente es mantenernos con vida, ¿ok? Eso es lo primero, con vida y guión con que la pasemos bien en la vida, con confort, que le estemos pasando bien. Siempre nos va a alejar del dolor y nos va a regresar a lo que nos hace sentir bien, ¿ok? Esa yo creo que sería una de las más importantes para entender. Pero Ahora, ahí, perdón, ya ves que exacto. es lo que ibas a decir, que a veces el dolor está asociado con cosas malas, Exacto. Ah, buenas. Siguiendo esta regla de la mente que dice Dani, es lo que hay que recapacitar es, ¿qué le he dicho a mi mente toda mi vida? ¿Qué es lo que me causa placer? ¿Qué es lo en donde estoy seguro? ¿Y qué es lo que me gusta? Porque ahí es a donde me va a regresar la mente. Si yo a mi mente le digo, en donde me siento en paz, obviamente es a nivel subconsciente, pero tengo que darme cuenta para poder transformarlo. hay que observar. Hay que observarlo. Entonces, si yo le he dicho a mi mente que lo cómodo y lo seguro y lo familiar y lo que me mantiene a salvo y en confort es vivir en el drama, en el pleito, porque quizás así es como estuve viviendo, mi mente me va a regresar siempre a eso. Y cuando intente salir, me va a regresar, a menos que haga un trabajo profundo de reprogramación. Ahora, hablando de reprogramación, algo que me gustaría también darle como a la gente que nos está escuchando, que es bien importante, es, por supuesto, ir a una sesión de hipnosis, por supuesto, tener una sesión de RTP, es una maravilla que puede transformar algo profundísimo. Pero además hay dos momentos en donde tú puedes tomar esta responsabilidad desde hoy, que es al despertar, justo en ese momento en donde estás como en el limbo entre dormir y despierto. Y antes de caer en el sueño profundo, son dos momentos en donde tu mente está en un modo de aceptar sugestiones profundísimo. Entonces, ¿qué estás metiendo tu mente en esos dos momentos? Estás despertándote, ni siquiera has terminado de abrir el ojo, ya estás viendo noticias que te van a impactar y que te van a reprogramar. El mundo es un lugar peligroso. Pues claro que vas a vivir con ansiedad, ¿no? El mundo es un lugar peligroso, todo está en la fregada, la gente es mala. Si eso es lo que le estás reprogramando todas las mañanas a tu mente, justo antes de caer en sueño profundo, eso es lo que estás generando como creencias y como modo de percibir el mundo. ¿Qué pasa? Que entres en este modo, que es el conocido como fight or flight, que es o lucho o me pelo, ¿no? O huyo. Entonces, pues claro que estás en un modo extra alerta, en ansiedad. Pero si tú utilizas esos dos momentos para reprogramarte hacia donde tú quieres, ¿no? Si metes un poco de conciencia y responsabilidad personal y utilizas ese momentito para decir, ok, justo cuando estoy despertándome, depende de qué cosa tú tengas que trabajar, pero puedes decir, me fascina ser quien soy, todos los días me siento más y más orgullosa de en quien me estoy convirtiendo, soy alguien a quien todo lo que hago es fructífero, me vinculo con gente maravillosa, todos mis proyectos salen bien, amo quien soy. Ese es tu nuevo cassette y eso es como te empiezas a reprogramar y como te empiezas a mover en la vida. Lo mismo antes de dormir. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus temas a reprogramar? Y empiézalos tú solito a generar y a reprogramar en tu subconsciente en esos dos momentos. Como tus Sean propias afirmaciones. como tus Sí. afirmaciones, exacto, pero en estos dos momentos en donde tu mente está 100% como receptiva y sugestionada. Ujú. Yo Wow. siempre les digo, escribe en las notas del celular o en un cuadernito tus decretos, qué necesitas y qué quieres escuchar de ti mismo. Y en esos dos momentos es, primero, la gratitud nos pone en un nivel de vibración diferente. Entonces yo siempre les digo, al amanecer, antes de voltear al teléfono, generalmente nos despertamos y queremos ir al baño, ¿no? Es lo primero que fisiológicamente hacemos. Entonces, 2 segundos, decir, gracias, hoy es un día maravilloso, hoy todo me va a salir bien. Y te paras, regresas y en los 4 minutitos que dices 5 minutos más de dormir, en lo que te estás quedando dormido, decirte lo que necesitas, ¿no? Soy una persona valiosa, merezco todo lo bueno de la vida. Y lo que tú Me necesites siento es como, bien. claro, me siento cómoda en mi cuerpo, todo sale bien, soy una persona abundante, todas las cosas buenas, soy como un imán de todo lo positivo que la vida tiene para mí. Y entonces eso lo vamos haciendo como un programa, porque en estos dos momentos que Michelle nos cuenta, se abre como un puente perfecto en donde también nuestro subconsciente es muy receptivo y somos muy sugestionables. Y antes de dormir, lo mismo, igual, si ya viste la serie, la película, la novela, que generalmente no todo es lo más positivo que se puede, ¿no? Y vivimos en un mundo real, nosotras también vemos series, vemos películas, no pasa nada.
pero cuando apagas y dices buenas noches y un beso y buenas noches, volteas y decir, gracias porque hice lo mejor para mi día, soy maravillosa, yo soy maravilloso y mañana va a ser un gran día y voy a tener sueños sanadores, profundos, que renueven mi energía y voy a despertar y voy a poder hacer lo mejor que tenga para llevar a cabo mi misión de vida. Te quedas dormido. Es muy diferente que dormirte con asesinaron a 42 personas y es probable que mañana haya terremoto. Y te apagas, y claro, ni sueñas lo mismo, ni descansas igual, y todo lo que se genera dentro es distinto. Entonces, sí ser bien conscientes de esto. Y imagínate si como adultos lo podemos hacer con los niños lo que tendríamos que hacer, ¿no? Wow. Este es un tip como de oro para también a los niños. Al final del día, nosotros de adultos de repente tenemos como la capacidad de estar desde afuera y ver un poquito más qué necesitan y de qué pie están cojeando, ¿no? Y decir, eres un niño valioso, eres un niño que todo el mundo ama. Cuando se están quedando dormiditos, si les decimos nosotros esto, también es su programa y es el regalo más amoroso que podríamos hacer por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por las personas más cercanas a nosotros. Eres un niño que siempre le va bien en la escuela, al que quiere, que se sabe integrar, que sabe respetarte. Y por supuesto, si ese es el programa y los enseñamos y empezamos a llevar esto a cabo desde que son chiquitos, imagínate el mundo que les podemos dejar también, ¿no? Evidentemente van a ser niños que van a crecer con otras herramientas de con las que crecimos nosotros y que van a poder aportar y que van a poder pararse diferente en el mundo porque tienen un programa mucho más sólido, más positivo y más benéfico. En este tema, ustedes la verdad La verdad, les tengo que confesar que un llegaron un impacto súper impacto grande súper en mí, grande, porque he porque sido yo súper estoy súper consciente de consciente todos de todos los temas los que temas que platicamos, platicamos, tanto en el tanto en el eso como Congreso. pues, que nos compartieron. Y antier fui al súper y estaba un niño corriendo atrás de su mamá y diciéndole, mamá, espera, aquí estoy. Y yo Y veo yo esto veo esto y dije, ¡oh! no, Güey. Dios, ¿qué está haciendo el niño? Te lo juro. Y pensé otra vez en ustedes de no. Wow. Así digo. Cambia el mundo cuando lo ves, cuando lo entiendes y cuando me encantó lo que dijiste hace ratito de hacerte responsable, o sea, responsable y consciente de lo que entra a tu cabeza, de cómo nutres. Si tienes hijos, cómo les estás nutriendo su mundo, su cabeza, sus conexiones neuronales, todo. O sea, es algo que creo yo que no le damos suficiente, o sea, la tía, ¿no? La abuelita que se duerme con las noticias catastróficas, el papá que se duerme escuchando la mañanera porque no la vio en la mañana y hablan de puras cosas malas, o sea, y dices, no manches, y algo que yo empecé a usar mucho y que creo que es un buen tip. Digo, sé que no es lo mejor del universo, pero a mí me ha ayudado bastante a hacerlo más fluido. Cuando dices, Cuando dices, me despierto y como que, ya, que voy al baño, yo lo yo primero lo que hago primero que hago cuando abro el volver ojo, a las a ver veces la es sí, meterme, sí, tengo tengo afirmaciones en afirmaciones YouTube, en entonces YouTube, ahí entonces con ahí el ojo con el ojo cerrado pongo cerrado mis pongo mis afirmaciones de afirmaciones de YouTube. Y YouTube. estás en modo reprogramación. Sí, Claro, sí, sí. mientras me estoy lavando los dientes, ahí están de fondo, o sea, yo les O sea, estoy yo estoy escuchando, escuchando, pero pero ya, o ya, sea, o sea, y creo y que también creo me que lo ha también me lo ha facilitado mucho facilitado porque mucho no es porque ya como, no es Michelle, como, Michelle, acuérdate de acuérdate de decírtelas tú, ¿no? Ya es como, Claro. está sucediendo allá. Claro, y como vamos en piloto automático, muchas Ajá. veces no nos vamos dando cuenta de qué estamos haciendo. Por ejemplo, Michelle y yo tenemos, miren, les voy a compartir aquí, en mi pantalla bloqueada, ¿no? Yo la abro y tengo las fotos que me hacen más feliz y que me llevan a mis momentos más felices, y en todas mis pantallas tengo frases especiales, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, ámate como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho así es. La otra, que todo lo bueno que suceda hoy te siga, se quede y te encuentre, ¿no? Y al final tengo todas mis afirmaciones que yo he hecho mi mantra personal. Y de manera inconsciente, ¿cuántas veces en el día estoy en el celular? Miles, muchísimas. Y de manera inconsciente, también todo el tiempo estoy viendo y entonces claramente voy un poquito mejor que el que abre y no tiene nada, ¿no? Con los chiquitos, no los podemos aislar ni ver algunas cositas de lo que ven en caricaturas o en YouTube pues es el mundo actual, pero sí podemos darles el chance de al final del día decirles, Percibirlo desde otra perspectiva. ajá, tienes otras oportunidades, ¿no? Que eso es muy importante.
Y hablando Es que el de... tema también, perdón, porque es bien importante hacer énfasis, que hay mucha gente que dice como, ay, pero es que me quedé dormida, o ay, no, es que te pongo ahí de lejos, pero pues como que están muy lejos, entonces no sé si funciona, o en tu Ujú. cel, ¿no? De que, ay, pues sí están ahí, pero la neta no las leo. Ojo, o sea, el cerebro todo el tiempo está absorbiendo todo. Que tú no te des cuenta es otra cosa, ¿verdad? Porque te volverías loco si consciente vieras toda la información que está siendo Así procesada. es, Sí, la totalmente. escucha, y aunque estés dormida, esto lo aprendí de sigue reproduciendo y sigue Siguiente. tomando y absorbiendo. Entonces, yo creo que también es bien importante. Así es. De hecho, cuando nosotros hacemos la hipnosis de reprogramación, les decimos, escúchala en la noche, justo antes de dormirte, y si te quedas dormido, mejor. ¿Por qué? Porque estás en modo reprogramación. Pues tu cerebro está en ondas relajadas y no está absorbiendo. No tienes que escucharlo con la mente consciente, tienes que escucharlo con la mente subconsciente. Entonces, sí. De hecho, cuando hacemos estas regresiones, a veces están como dormidos y están escuchando a los papás, ¿no? O están en el útero y están escuchando lo que dice la abuela. O es impresionante, ya que te adentras al mundo del subconsciente, dices, Dios santo, qué responsabilidad. Cuando creemos que no están escuchando o no entienden los chiquitos, sí entienden y sí se dan cuenta. Entonces, hay que ser súper claros en eso. Y regresando a las reglas de la mente, Michelle, que nos preguntabas, a ver, creo que hay muchas maravillosas, pero una, yo creo que para alguien que se está como adentrando en esto, es entender esta claridad. La mente no sabe la diferencia entre la realidad y la fantasía. Entonces, si le has dicho tantas cosas negativas que se ha creído, transfórmalas, ¿no? Entonces, empieza a poner una imagen, aunque no sea la realidad hoy, va a ser tu realidad si la pones ahí todo el tiempo. Haz deliberadamente y conscientemente, elige qué estás metiendo en tu mente y en tu subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Le digo a mi mente, amas esto, te fascina esta situación, te sientes segura. ¿Por qué? Porque mi mente con la repetición, la mente aprende por repetición, lo va a aceptar y lo va a adoptar como suyo. Entonces, hay un libro de Marisa que me fascina, el título que dice, se llama en inglés, Tell Yourself a Better Lie, dite a ti mismo una mejor mentira. Si te has dicho tantas mentiras toda tu vida, de que no eres valioso, de que no tienes la capacidad, de que nunca vas a poder alcanzar tus metas, de que eres tonto, de que ahora, si has dicho todas esas mentiras y te las has creído, elige algunas adecuadas ahora. Ahora elige algunas que reprogramen y que te lleven hacia donde sí quieres, porque tu mente sí se las va a creer. ¿Vale? Esto es mágico, wow. Wow, todas estas herramientas. Sé que también tienen ahí otros compromisos. Entonces, ¿qué opinan si contestamos unas 3 preguntitas? Claro, claro. Claro. Aquí les vamos a sentar yo 5 horas. No, no, con muchísimo gusto. Les preguntan por aquí cuál es su Instagram. También para seguirlo. Nuestro Instagram es @Michelle y Daniela Parlange. Lo vamos a escribir porque Pero es Claro. que estamos vinculados ahorita. ajá, ahorita en el live estamos vinculados desde ese, pero ahorita se los escribimos en los comentarios. Igual cuando yo suba este live, porque se va a quedar guardado, claramente es oro molido, las voy a etiquetar para que si alguien tiene curiosidad por ahí, también en el caption, en todas partes, para que puedan acceder, porque la verdad, si tienen la oportunidad de hacer una terapia de hipnosis con mi amiga Daniela, wow, es una cosa increíble. Yo estoy en shock con todo lo que sabe. Muchas gracias. Wow, 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 wow. Sí, escríbanlo, dice por aquí Costa Rica. ¿Alguna duda de la mente, subconsciente, todo lo que platicamos hoy? Es un momento de oro para hacer una pregunta. Y no la hago yo. Mientras alguien pregunta algo, me encantaría saber si tienen algún otro tip como para ayudar a la reprogramación, además de las afirmaciones, por ejemplo, de día y de noche. Pues en la parte de los niños, que decía Dani, para nosotros siempre que trabajamos con ellos es importante vincular a los papás. Entonces, si hay papás aquí escuchando y viendo, cuando tus hijos están durmiendo, si tú te acercas y no les mueves la cabecita tantitito de lado a lado, cuando ya estén dormidos, muy suavecito, y les empiezas a dar afirmaciones o les dices, aquí estoy para cuidarte y para protegerte, eres un gran niño, una gran niña. Todo eso se va directito a su subconsciente. Entonces, si tienen ese chance, háganlo porque hace una gran diferencia. En el adulto funciona. ¿Dónde? Sí. También, lo que pasa es que sí está medio raro. Bueno, también puedes con tu pareja. Ah, no. Me encanta, exacto. Tenemos algunos clientes que cuando les hemos hecho a una, de cuenta, a una chava,
hicimos una reprogramación y generalmente les decimos que lo escuchen con audífonos idealmente. Pero ella lo ponía en el celular junto a su esposo y se quedaban dormidos los dos. Y pregúntame quién cambió antes y decía, por favor, ya pon el audio. El esposo dice, estoy feliz, estoy mucho más tranquila. Ya se estaba reprogramando también, ¿no? Y Por se quedaban añadidura, genial, me claro. encanta. Sí. Dice Virani, ¿cuál es la mejor forma de deshacer heridas de rechazo por bullying? Por bullying. Pues sería lo mismo, vamos como, por ejemplo, en una sesión no trabajaríamos como tal el bullying, porque no es algo que se pueda transformar, ya sucedió quizás, pero es que huellas te dejó, ¿no? Pues tengo miedo a vincularme con las personas, rechazo todo el tiempo, etcétera. Entonces regresamos a la mente, al origen de ese miedo al rechazo, por ejemplo. Y probablemente nos traiga una de las escenas del bullying, pero probablemente nos traiga otras, porque es muy interesante ver como casi siempre alguien que es víctima de bullying, pasó algo también previo, ¿no? Que hace que sea vulnerable a que alguien pueda someterlo, bajarlo, burlarse. Entonces puede ser que venga una escena de ese bullying como tal, pero también puede ser que venga un recuerdo de algo mucho más profundo o previo, O anterior. ajá, en donde quizás y a veces son cosas muy sencillas, ¿no? Es que yo le pedí a mi mamá Mamá una te vio feo. galleta y mi mamá me volteó y me dijo, no, ahorita no. Y entonces si es un niño muy sensible, si mi mamá me contesta así es porque no me quiere. La mente consciente te diría, no, no es cierto, claro que te quiere, tú lo sabes perfectamente, pero no importa si la huella se quedó subconsciente. ¿Verdad? Entonces, generalmente puede haber algo previo y la mente te lo va a mostrar. Entonces vamos identificando qué pasó y sobre todo qué pasó adentro, cuáles fueron las emociones que se generaron, las creencias, los significados y lo transformamos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la interpretación al respecto y eso, la mente te está diciendo aquí, esto es lo que está rigiendo este miedo al rechazo hoy, ¿no? Entonces vamos como mucho más al origen. O esto es lo que te hizo vulnerable en ese momento. Entonces, si tú reprogramas y reconfiguras el por qué estás vulnerable y por qué te pones en la posición en la que te pueden molestar o eres el blanco fácil, ¿qué pasa? Que te vuelves una persona absolutamente fuerte que deja de ser blanco para eso. Entonces, o sea, no es receta de cocina, ¿no? No podemos decir, es por esto y se hace así, porque para cada uno, cada cabeza es un mundo y cada uno vamos interpretando de la vida cosas distintas. Entonces, hay que ver en dónde se atoró esa vulnerabilidad o esa fragilidad que lo hizo susceptible a bullying para desde ahí reprogramar y que nunca vuelva a pasar y que junto con eso tome toda la seguridad de soy una persona que vale, soy una persona fuerte, soy una persona que confía en mí mismo, ajá, que confío en mí mismo, que soy digno de respeto, que soy digno de admiración y entonces todo alrededor también vuelve a cambiar. Claro. Ya regresamos, perdón. No se preocupen, todos los que estábamos acá también Sí. en Zoom. Les decía que cómo opinan de este tema de hacer esto mientras o tal vez si ya en un tipo de terapia, ¿lo recomendaría o algo? La verdad es que tú le puedes preguntar a tu mente, ¿eh? Y a ver, otro mundo que está completamente vinculado al subconsciente es el de los sueños. Entonces, no tiene tanto que ver con RTT, que es la técnica que utilizamos, pero también es algo que conocemos, el mundo de los sueños. Entonces, tú puedes darle la indicación a tu mente y decirle, a ver, esto me pasó, mándame la respuesta o muéstrame, ¿no? ¿En dónde? Ahora, es importante saber qué hacer con esa información. Por eso no todo el mundo está como tan aventado, tan listo para recibir tanta información del subconsciente, porque ya lo vi, ahora qué hago con esta información. Entonces, sí hay que saber qué hacer al respecto y cómo empezar esta reprogramación, pero definitivamente sí, sin duda tú puedes ahorita decir sí, o sea, ¿qué es lo que hizo que mi cuerpo temblara, ¿no? Y que yo me sintiera tan amenazada quizás o tan vulnerable en un momento en donde estaba recibiendo. Y tu mente puede traerte a través de los sueños un poco de las respuestas, pero sin duda, a ver, tú estudias psicología, ¿no? Entonces, La verdad no, ¿no? soy consulta de la psicología nada más. Ok, pues pareciera. Pero el chiste es saber qué hacer con esa información también y empezar a transformarla y a reprogramarla, ¿no? A tu favor, siempre como muy en lo que tú necesitas. Claro, cuál es mi aspiración, ¿no? O sea, es sentirme merecedora de recibir, o sea, sencillo.
No les quiero quitar más de su valioso tiempo que Ay, quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, de verdad, no tienen ni idea todo el valor que entregaron el día de hoy. Creo que este en vivo por sí solo puede cambiar completamente, al menos la perspectiva de alguien, y creo que esto es oro, entregamos oro, entonces espero que lleguen muchas personas. Voy a compartirlo por todas partes. Igual voy a dejar sus redes sociales aquí para que las contacten, cualquier cosa. De verdad, mil gracias por hacer este momento, por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, gracias a todo tu público, a los que estuvieron viendo el en vivo. Lo que necesiten, estamos aquí para ustedes, para ayudarlos, para resolver cualquier duda. Si nos quieren escribir en privado, adelante. También les dejamos ahorita, aparte de nuestras redes, podemos darles nuestro celular. Y si tuvieran alguna consulta para tomar alguna terapia con nosotras o para consultar alguna duda, con muchísimo gusto también lo podemos hacer. Entonces, mi celular es 100% recomendadas. Claro, mi celular es 55-2501-7383 y el de Michelle es 55-35-65-9851. Entonces, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Nos encantó estar contigo, Mitch. Mil gracias por también, por tu Ya las tiempo. esperé pronto para un capítulo ahí del podcast o algo más. De verdad, Claro que sí. muchísimas gracias por estar aquí, por haber asistido.